el botón de grabar. Bueno, muchas gracias. Sí, ya. Bueno, entonces hoy, 21 de octubre del 2021, estamos en esta cuarta sesión de encuentro sincrónico de tipo CIPAS, ¿sí? Que es un encuentro sincrónico un poco informal del Seminario de Investigación en Educación 2, ¿sí? Del periodo 1604. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, su atención a esta convocatoria y hoy nos reunimos para pues escuchar un poco también cómo va el trabajo del diseño metodológico del paso 4 y si hay comentarios sobre el paso 3, sobre lo que se, digamos, se cerró hace una semana. En cuanto a eso, pues ya he hecho la evaluación. Bueno, ahí se oyen de inquietudes, ya está calificado. La mayoría de las personas pues han tenido un desempeño bueno, ¿sí? Satisfactorio. Y obviamente, de todas maneras, ese paso 3 es todavía, digamos, como un panorama, un acercamiento a los métodos con proyección a que se aplique a las propuestas de proyectos de investigación que algunos han adelantado, o en general tener un acercamiento pues a estos métodos. Si vale la pena aclarar algunas dificultades que hayan tenido en cuanto a la conceptualización, las podemos discutir en este espacio. Bueno, se activó ahí algo. Rudedilman está en pantalla. Bueno, listo. Y básicamente, de todas maneras, estamos pues enfocados para trabajar paso 4, ¿sí? El paso 4 ha iniciado el 14 de octubre y va hasta el 5 de noviembre, ¿sí? O sea que todavía tenemos prácticamente 15 días para este paso 4, que es trabajar el diseño metodológico, ¿sí? Bueno, entonces quisiera pues presentar alguna digamos, discusión sobre esta cuestión del diseño metodológico, y si vale la pena, como les digo, al final podemos hacer comentarios de paso 3. Voy a permitirme entonces compartir pantalla. Y voy a esta infografía desde el bueno, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces esta es la infografía del seminario. Como les he dicho, es la misma archivo, solamente que reunión por reunión vamos haciendo una página, una nueva diapositiva. Entonces, la vez pasada trabajamos esta introducción al paso 4, ¿sí? Que era pues simplemente una información hablando de que los productos a entregar son el mapa conceptual, un texto analítico que presenta un diseño metodológico de un problema, es una entrega colaborativa, el objetivo pues resultado de aprendizaje de este paso 4 es formular estrategias metodológicas en la investigación educativa acorde con las características y el contexto de la problemática que haya abordado para su investigación. Ahí están las preguntas orientadoras del paso 1, pues de la actividad 1 de este paso 4, y el texto analítico que se dice que incluye el desarrollo de los elementos abordados en los pasos anteriores, o sea,
el texto analítico incluye, en cierta medida, incluye el paso de los marcos de referencia y el método de investigación. Obviamente, si es muy extendido la redacción de estas dos, pues acortarla un poco, pero obviamente básicamente es traer este marco referencial, los marcos referenciales y la escogencia del método o la determinación del método a este ejercicio de paso 4. Y luego entonces hacer propiamente el ejercicio de hacer el diseño de cómo se van a obtener una serie de objetivos, ¿sí? Bueno, hay unas indicaciones en general, todo esto sacado de la guía. El paso 4 vale 90 puntos, entrega el 5 de noviembre, los criterios de evaluación son el 35% de acuerdo a la calidad del mapa y el texto, el 35% en etiqueta y política antiplagio y el 20% participación activa en el foro. Bueno, entonces quisiera primero comentarles un poco de este paso 4. En la guía está, digamos, enunciada como el momento en que realmente se hace el diseño metodológico. Obviamente este paso 4 tiene una actividad 1 que es la elaboración pues, de un mapa conceptual que en la guía se introduce en unas preguntas, se dice que se apoyen en unas preguntas orientadoras que son tomadas del texto de Hurtado, ¿sí? Entre otras cosas, está en la página 101. Espero que todos tengan la copia del texto de Hurtado, luego hablamos de eso. Pero entonces, ojo, yo quiero hacer entonces esta claridad que también la hice en un correo, perdón, en una nota observación o comentario que puse en el foro de cada uno de los grupos, ¿sí? Acerca de cómo entender estas preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras que trae Hurtado realmente están enfocadas hacia formular un proyecto de investigación, ¿sí? La podemos ver en la 101. Bueno, aquí está la resumen, son qué se va a hacer, con quién o los participantes que se definen en el problema, acerca de qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué. Pero si vemos nuestras preguntas orientadoras en Hurtado, ¿sí? Tenemos que entender que son hechas en un apartado que dice proyecto de investigación. O sea, obviamente las preguntas, como dice, ¿están viendo mi pantalla? Perdón, una pregunta. Disculpe que les esté preguntando. Sí, señor, sí se ve. ¿Sí está en mi pantalla, en sus pantallas? Señor. Bueno, listo. Entonces, Hurtado, después de hacer una amplia exposición de todos los paradigmas y enfoques en paradigmas o modelos epistémicos, y luego de hablar un poco, digamos, de cómo ella entiende la cuestión de, digamos, el enfoque sintagmático como una aplicación holística o como una visión holística de la ciencia y de la investigación, trae a cuento este apartado de proyecto de investigación que dice que realmente es para iniciar, dice que más orientar, como apoyando al investigador para que con base en formular estas preguntas organice el proceso de organización del proyecto. Y las preguntas son el qué, ¿sí? Refiere al tipo de actividad o la labor a realizar. Dice en este caso, ¿qué es la actividad investigativa?
pero básicamente refiere a la concepción de investigación que orientará al investigador. En cierta medida es cuando uno, en el inicio del proyecto de investigación, expresa más o menos los propósitos generales en los que está, por los que está, digamos, orientado ese proyecto, ¿sí? Los propósitos y también, digamos, como la orientación epistemológica, pero a grandes rasgos. Ella dice precisar la concepción de investigación que orientará al investigador, ¿sí? Bueno, después habla del quiénes, ¿sí? Este interrogante está referido a precisar las personas involucradas en la actividad investigativa desde todo punto de vista. Ojo, no habla, aquí involucra tanto a las, digamos, a las personas que hacen la investigación, a las personas vinculadas en las instituciones o institutos de investigación relacionados con la investigación y obviamente también a las poblaciones participantes en la investigación como objeto de estudio, ¿sí? Esto es interesante mirar que de todas maneras, pues, también hay que mirar que cuando estamos hablando de los participantes, estamos hablando de las personas con las que el proyecto se va a hacer. Dígase, por ejemplo, un profesor con sus alumnos de clase o un investigador docente con sus colegas. Pues, y estos quienes, como cuando se trata de las participantes en la investigación propiamente, hay que entenderlo que están definidas por el problema de investigación, el problema que va a decir, este asunto lo estamos investigando, digamos, las falencias en la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto nivel de la escuela Patricio Lumumba, listo. Pero entonces la idea es que esos quienes, ¿sí? Son definidos también básicamente por el problema, Luego viene acerca de qué. Perdón, profe, es que la compañera no ha podido ingresar, Daisy Pinzón. Daisy Pinzón, ¿cómo hacemos? Sí, señor. Pero, ¿qué hago? Para que le haga el favor. Ahí ha aparecido, vamos a mirar, no sé, no me ha... Debería compartir el link del grupo. ¿Cómo? De la llamada. Compartiendo el link de la llamada. Compartir el vínculo, pero ella, ¿a dónde se lo comparto? ¿A un correo? Profe, es que no, es como que ingresa desde el computador. Entonces pensaba que era por mí, pero ya me dijo que iba a prender su computador para ingresar. Bueno, entonces, sí, por Skype. Qué pena con ustedes. Algunas personas me han hablado del Meet, pero eso lo podemos discutir a lo último. Alguien que me acuerde a lo último para que discutamos si seguimos haciendo estos encuentros por Meet o Skype. Pero quiero seguir entonces con la presentación. Perdón. Sí, señor, gracias. Y agradecería que alguien me pueda, digamos, asesorar en eso de mirar si alguien está ahí para no estar interrumpiendo esta corta presentación que voy a hacer, ¿sí? Bueno, entonces, comparto otra vez mi pantalla. Estoy compartiendo, ¿no? Todavía no, Sí, profe. sí, señora, pero está como estática. Un momento. Voy a dejar de compartir porque este es un problema que si uno se baja de la pantalla, bueno, estábamos en mirar lo que propone esta señora Hurtado, ¿sí? Entonces, en el acerca de que allí ella habla del enfoque, ¿sí? Se refiere a los temas o contenidos, ¿sí? Perdón,
Sí, perdona, el enfoque no. Se refiere a los temas o contenidos en los que se centrará la investigación, ¿sí? Estamos hablando entonces de los marcos conceptuales, los marcos, bueno, en general los marcos de referencia, ¿sí? Las conceptualizaciones, la pregunta de investigación, los avances, o sea, el estado del arte, ¿sí? Lo que llama ella la fundamentación noológica, ¿sí? O fundamento teórico y conceptual. Esto va para lo que hemos conocido como marco conceptual. Noológico, yo no sé, pues se entiende como los conceptos básicos con los que se maneja un tema, ¿sí? Con los que se comprende un tema, ¿sí? ¿Por qué? La pregunta del por qué es la justificación, o sea, el conjunto de razones que motivan la investigación, etcétera, etcétera. Esto lo han redactado ya en otro momento. El para qué, ¿sí? El para qué comprende los objetivos y qué es lo que se quiere lograr con la investigación. Constituyen el punto de llegada. Entonces esto es básico, muy importante los objetivos. Ahora, siempre el cómo. Aquí en el cómo, ella dice, inicialmente alude al abordaje. Y el abordaje habla, ella no sé si ustedes leyeron el texto de Hurtado o han leído el texto de Hurtado en otras materias o en otro nivel. Habla pues de lo caológico, como es, digamos, el enfoque, es como una perspectiva de abordaje de los problemas. Caológico y cosmológico. Enseguida, si alguien tiene una pregunta, lo podemos discutir un poco. Pero básicamente es el tipo de abordaje en el sentido de que es encarar el método, las técnicas, las estrategias que se va a utilizar para dar respuesta a las preguntas de investigación y la respuesta a este interrogante permite configurar lo que se ha conocido como marco metodológico o los criterios metodológicos de estudio. Es decir, el cómo en esta pregunta de orientadoras es lo principal de este paso y lo principal del ejercicio, lo principal del cuadro o mapa o diagrama. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el diseño metodológico. En este cómo está el diseño metodológico. Vuelvo a mi presentación. Perdón, y termina pues hablando las preguntas del cuándo, dónde, con qué, cómo, cuánto, que realmente en la práctica son desarrollos operativos de el diseño metodológico. Quisiera poner aquí un cuadrito que tiene ella que nos puede explicar un poco. Podrían silenciar el micrófono a alguien que lo tiene por allá abierto. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, en esta página, unas 5 páginas o 6 páginas adelante, es la página, ¿qué será? 108. Esta es la 108, sí, 108 dice ahí en el borde. La estrategia que tiene la profesora Hurtado, la señora Hurtado, para presentar sus unidades es, ella primero hace un enfoque, hace un recuento de los conceptos y los métodos de investigación, en este caso, que ha escrito en anteriores momentos. Describe los métodos de investigación, pero ella lo remite esto hacia el sintagma de los métodos. O sea, esto es lo que ella ha llamado, pues, estrategia de sintagmática o de los métodos, en los cuales ella dice los métodos no hay que considerarlos como unos estancos separados, sino que todo problema de investigación puede utilizar y en la práctica utiliza varios métodos. ¿Por qué? Porque ella recurre a un principio que se llama
la holopraxis, perdón, en general como el enfoque holístico. Y el enfoque holístico es el enfoque donde un hecho se ve como un todo. Y podría uno decir que es un principio, digamos, de ella, de su presentación a lo largo de este texto inmenso, que es, digamos, la columna vertebral de la guía, ¿sí? De la guía de esta unidad. Y este principio de la holística es la que uno, por el medio por el cual uno puede decir que un hecho o un evento es un todo en sí mismo y en él están muchos componentes, ¿sí? Lo global, ¿sí? Un hecho es una representación, en él están representados muchas cosas a nivel de la globalidad, de lo que es global, ¿sí? Entonces, ella lo que hace es, para el caso de esta unidad, de mirar cómo los métodos de investigación se articulan, entonces ella dice, hay unos métodos, ¿sí? Cada método tiene, por así decirlo, una forma de aplicarse, una forma de llevarse a la práctica, pero su enfoque holístico le dice, hay una sintagmática de los métodos, una holopraxis, o sea, van en cierta medida abiertos a que estén encadenados. Y tiene una partecita que dice la dimensión operativa, la dimensión histórica, la dimensión trascendente, la dimensión cuántica. Habla de unas fases de investigación y unos estadios de la investigación. Esto es en la concepción de Hurtado, lo que yo entiendo también como diseño metodológico. Es decir, cuando tú pasas de los métodos en abstracto a proyectarlos en una serie operativa, en una dimensión operativa, ¿sí? En una dimensión operativa, de acuerdo, obviamente, a eso, a lo que vimos, al problema, a esos marcos conceptuales, a los objetivos, especialmente, ¿sí? Entonces, yo quisiera mirar esto y para que ustedes se contextualicen, algunos que tal vez no hayan mirado el texto de Hurtado, sobre esas preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras, entonces, son, por así decirlo, los componentes de un proyecto de investigación, pero la idea es que llevemos o interpretemos esas preguntas orientadoras como los elementos constituyentes del diseño metodológico que se articulan en una dimensión operativa, ¿sí? Cuando ya yo he determinado para mi problema el método a aplicar o los métodos, ¿sí? El alcance de la investigación, el nivel el tipo de investigación, el alcance de la investigación especialmente. Entonces, no hay que considerar estas preguntas de manera aislada a todo un, digamos, desarrollo conceptual sobre el diseño de investigación. Vuelvo a mi presentación, a esta pequeña, a la diapositiva, y quiero que miremos otro pequeño texto, perdón, antes de lo de arriba vamos a mirar esta gráfica. Voy a tratar de presentar, vamos a mirar si... ¿Están viendo mi pantalla todavía? Sí, señor. Bueno, listo. Traigo a cuento este cuadrito tomado de... Si está compartiendo pantalla, profe, a mí no me aparece nada de compartir pantalla, profe. Sí, no les aparece porque... No sé si de pronto como...
No, es problema de la velocidad del internet que tengas allá. Hola, ¿cómo estás? Como ¿Alguien? estoy acá en la vereda, de pronto sí. Estoy llevado. En este momento, en pantalla, tengo un cuadro que se llama el proceso de investigación. ¿Lo están viendo? ¿Alguien no lo ve? ¿Aló? Sí, señor, sí, señor. Bueno, Sí, listo. profe, sí se ve. Gracias. Entonces, voy a mirar si se puede ampliar un poquito más. Este cuadrito es tomado de Monge, Carlos Monge, del libro que se llama Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa de la Universidad Colombiana de Neiva, y está en las bibliografías, pero si no lo tienen, me dicen, lo podemos compartir ahora. En este cuadrito está presentado el proceso de investigación, ya no tanto como las partes de un proyecto, sino las partes de un proceso de investigación. O sea, no son las partes de un documento, sino las partes de un proceso de investigación, de la construcción de un problema y un proyecto de investigación. Entonces, ya hemos hablado mucho de que primero hay una primera fase, está acá, se habla del problema general, una segunda fase de marco teórico, una tercera fase de diseño metodológico y una cuarta fase de ejecución. Él no lo pone aquí como cuarta fase, pero se entiende que es la ejecución. Y la ejecución ya es la implementación de las actividades previamente especificadas en el diseño metodológico. Entonces, en este cuadro se ve claramente que hay primero, pues, en el problema, a partir de una revisión de la literatura, digamos, se selecciona la idea o desaparece la idea, se perfila el problema, se acota el problema, o sea, se define muy claramente, hay una delimitación del problema, hay la formulación de preguntas de investigación y de objetivos, ¿sí? Está también, digamos, se considera ahí entre el problema sus antecedentes, como está en este cuadro. Bueno, listo. En la segunda fase, entonces, está el marco teórico, que es lo que hemos llamado, pues, los marcos referenciales, donde a partir también de la revisión de la literatura se construye entonces la teoría y esa conceptualización fina y densa para trabajar el problema, ¿sí? Hasta ese momento nosotros hemos hecho el trabajo en este seminario, pues en el seminario 1 es la definición del problema. Y en el seminario 2, la primera parte fue precisamente la de los marcos de referencia. En el segundo momento, en el paso 3, estuvimos hablando de los métodos de manera un poquito, por así decirlo, informativa, pero ya en este paso 4 se trata del diseño metodológico. Entonces, aquí ya hay que proyectar una planeación. ¿Por qué? Porque hay que definir hay que definir unas actividades definidas estratégicamente para llegar a los objetivos, ¿sí? Ya no se trata simplemente de decir, bueno, nos interesa un enfoque cualitativo o paradigma cualitativo, como lo quieran llamar, o nos estamos valiendo del modelo epistémico del positivismo y sus métodos hipotético-deductivos, etcétera, sino que ya aquí es cuáles son las actividades
y cuáles son, digamos, la secuencia de pasos para llegar a esos objetivos que trazamos después de definir el problema. Entonces, aquí en el cuadrito se ve puesto en rojo la parte que dice diseño metodológico, ¿sí? Es cómo se investigará. Y entonces es la definición de la población muestra. Listo. En las preguntas orientadoras corresponde pues a la segunda pregunta que dice con quién, pero des en cuenta que es cuestión de traer eso de la definición de con quién a una parte que se llame diseño metodológico, es decir, definir la muestra de población. Sí, voy a trabajar digamos, dificultades del proceso de lectura y escritura en el grado cuarto, pero entonces voy a trabajarlo con solamente una muestra aleatoria o con todos los estudiantes del curso. Listo, estoy definiendo una población muestra, ¿sí? Estoy definiendo también un tipo de métodos de recolección de datos y sus instrumentos. Entonces voy a estar entonces ya diciendo, pues voy a hacer entrevistas, voy a hacer, mi acercamiento es etnográfico y mi método es etnográfico, entonces voy a entrevistarme con los estudiantes o a mirar sus procesos de cómo ellos viven en la cuestión de la escritura y la lectura, etc. Y voy a aplicar una serie de instrumentos, ¿sí? Entonces, hay un diseño de procedimientos de recolección, un diseño de instrumentos. Aquí estamos entonces en el núcleo del diseño metodológico y vamos a hablar de que necesitamos imaginar y proyectar que esos instrumentos de recolección de datos nos van a producir una información, nos van a producir datos, nos van a producir ya sea encuestas respondidas o cuestionarios respondidos. Pues, ahí tenemos que haber definido si son abiertos, son con preguntas cerradas o abiertas los cuestionarios. Si voy a hacer entonces, ya he tenido que definir que las preguntas van a tratar de dilucidar algunas categorías que vienen, digamos, trazadas desde los objetivos y desde el marco conceptual, ¿sí? Que tengo que hacer una adecuación de esos instrumentos de acuerdo a la población que tengo al frente, que no puede ser el mismo cuestionario que yo le voy a hacer de lectura y escritura a los niños de segundo nivel que a los niños de décimo, ¿sí? Entonces aquí viene ya entonces el diseño propiamente, y luego de que yo sé que voy a recibir un montón de información, tengo que tener unos dispositivos o aplicaciones o otros instrumentos para tabular, para codificar esa información y hacer su análisis, ¿sí? Esas codificaciones pues dependen entonces de todo este diseño que yo esté haciendo, haciendo muy coherente que los instrumentos con los que voy a recolectar la información me estén respondiendo los objetivos en cuanto que allí estén consignadas las categorías sobre las cuales se hablan en los objetivos, que tenga en cierta medida las preguntas que los objetivos me están trazando, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente no es lo mismo tener una lista de preguntas pues como están las preguntas, digamos, para constituir un proyecto de investigación, a tener el diseño metodológico. El diseño metodológico es en cierta medida un núcleo donde yo voy a garantizar que hay coherencia entre, repito, entre el marco conceptual, o sea que las preguntas van a hablar de las categorías que me interesan a mí, que va a responder al problema en el sentido de que van a trabajarse la pregunta principal de investigación, y que los objetivos uno a uno van a tener elementos para ser también resueltos, para ser, digamos, alcanzados, ¿sí? Si me propuse determinar el grado de comprensión de
de la lectura en estudiantes de tal, tengo que tener unos instrumentos, unos instrumentos que me efectivamente detecten o que con los cuales yo pueda identificar el grado de comprensión, ya sea que yo recurra a instrumentos, ahí sí, cuantitativos o cualitativos, y aquí es donde precisamente, si ustedes han leído bien a la profesora Hurtado, la cuestión de lo cuantitativo y lo cualitativo no es una cuestión de métodos. Ella insiste mucho. Tener enfoque cuantitativo o cualitativo no quiere decir que eso sea un paradigma o que eso es un método. No, es cuestión de técnicas de codificación, dice ella, y análisis de información. Entonces, el mismo problema, digamos, de problemas, digamos, de eso, de las dificultades para la comprensión lectora, va a tener, según mi diseño metodológico, puedo tener instrumentos para detectar cuantitativamente algunas cosas y también instrumentos de detección, digamos, por el tipo de datos y por las técnicas de codificación de forma cualitativa. Entonces, eso es muy interesante, les recomiendo pues que quede muy claro. Jacqueline Hurtado es muy clara en determinar esa cuestión, esa discusión entre cuantitativo y cualitativo, que no es una cosa ni excluyente, sino que al contrario es complementaria. ¿Sí? Y que no son métodos en sí mismos, sino que son acercamientos o técnicas de codificación y análisis de información. Entonces, eso ya está en el diseño, eso va a ser parte del diseño metodológico. Eso va a estar, entonces, en la pregunta orientadora, el cómo, el abordaje, los métodos, las técnicas, los instrumentos, el diseño propiamente, ¿sí? Y cuándo, dónde, con qué, estos son, digamos, pues ya lo que llama ella el diseño operativo. Y vuelvo a su texto en la página 105 cuando dice: tengo una dimensión operativa, ¿sí? Tengo una dimensión operativa del proyecto, ¿sí? Y ahí en esa dimensión operativa yo estoy ya entonces dando cuenta de cómo se aplican los instrumentos de investigación, de recolección de datos, en qué fases a qué fases se adscriben, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé. Esto en cuanto es una claridad que yo quiero que ustedes, al elaborar su paso número 4, tengan en cuenta. Sería muy fácil salir de o sea, es muy fácil pensar que hacer el mapa conceptual, pues simplemente pues repitiendo, llevando a un mapa conceptual o un organigrama, pues las preguntas orientadoras, sí, sí, o sea, ponerlas en cuadro, bueno, listo, da una claridad. A mí lo que me interesa es que relacionen